hello, I hope you're fine. Today I'm going to help you with one exercise from the acceleration topic. So this time we're going to work with the example 2.11, which says calculate the final velocity of the dragster in example 2.10 without using information about time. En este caso, chicos, para dejarlos un poco con el nuevo tema de caída libre, vamos a repasar un poquito de lo que era aceleración, en este caso con el ejemplo 2.11, en el cual nos piden calcular la velocidad final de un dragster en el ejemplo 2.10, sin tener que usar la información acerca del tiempo. Alright, in this case they have decided to use this formula. Final velocity squared is equal to the initial velocity squared plus 2 times the acceleration times the final position minus the initial position. Yo prefiero usar la fórmula en la cual aquí hay una F y aquí hay una I para estar más claros con eso, igual aquí XF menos XI. So, from where did they get this data? De donde ellos tuvieron los 402 metros y aquí no están dando nada acerca de eso. Bueno, para eso nos vamos al ejemplo 2.10 y ahí vemos que ellos obtuvieron la posición final aquí, 402 metros, 402 meters. Alright, so, and we also have the acceleration, 26 meters per square seconds. By the way, these are the dragsters. They look like Formula 1 cars, but they're not. They're more like rockets or car with rockets. Son más que todo autos con cohetes prácticamente. De hecho, el sistema de frenado de estos autos necesita un pequeño paracaídas. Aceleran a una tienen una gran tasa de aceleración y pueden conseguir velocidades finales muy grandes, y eso es lo que vamos a ver hoy, la velocidad final de este dragster, en el cual no necesitamos el tiempo. Okay, so given this formula, we're going to replace all the data that we have. So let's start. As I said, we're going to use the formula Vf squared, the final velocity squared, is equal to the initial velocity squared plus 2 times the acceleration times the final position minus the initial position. In this case, we have the initial position, the acceleration, the final position, and the initial position. What we don't have is the final velocity. So let's start with that. Final velocity squared is equal to the initial velocity squared. Why is it 0? Because it starts from the rest. In every competition, all the racers start from rest. La velocidad inicial es 0, ya que en toda competencia los competidores empiezan desde 0. The acceleration, it is 26 meters per square seconds. And the final position, we got it from the previous example. La posición final la obtenemos del ejemplo anterior, 402 meters minus the initial position, 0 meters. La posición inicial 0 metros, ya que es la posición en la cual empieza la competencia. So, we start calculating. And then we have 0 squared, it's 0. We also raise the letter to the power, square meters per square seconds. Recuerden, chicos, al momento de elevar al número al cuadrado también se lo hace con la letra, metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado, plus 2 times 26 meters per square seconds. Oh, I forgot a 6. There it is. Per square seconds times 402 meters. Right, so let's see, and we have to be very careful about the units. We have the square meters, per square seconds, plus 2 times 26 times 402
it's 20,904. And what is going to be the unit? Be very careful here. You're not going to cancel meters by meters. No vayan a cancelar metros con los metros. Fíjense que aquí hay una multiplicación, así que metros por metros es metros cuadrados. Squared meters. And don't forget the squared seconds. 20,904 plus 0, it's 20,904 square meters per squared seconds. And now is the time of the square root. The power goes to the other side of the square root. El cuadrado pasa al otro lado a ser una raíz cuadrada. The square root of 20,904 square meters per squared seconds. Okay, now the square root of now, as I was trying to do it, the square root of 20,904 is 144.58. Now, what about the unit? This square goes with the root, and also with the second. This square goes with the root. Meters per second. The answer 144.58 meters per second. La respuesta 144.58 es ligeramente distinta a la que tiene el libro, pero bastante parecida. Ok, les había traído este ejemplo que está bastante sencillo, pero por una razón, y es la siguiente: siempre tengan cuidado con las unidades. Muchas personas pueden verse tentadas a cancelar este metro con este metro. Recuerden que hay una multiplicación. Siempre que tengan dudas, pueden hacer cálculos auxiliares para las unidades. Es un método que se les recomiendo mucho. Así como en matemáticas hacen cálculos auxiliares con los números, háganlo con las unidades. De este lado tienen metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por otros metros. Es una fracción por un entero. Ahora asumimos que aquí hay un 1 de denominador. Multiplicación de fracciones hace lineal. Metros por metro es metros cuadrados. Y segundos al cuadrado por 1 es segundos al cuadrado. Por ende, lo que nos queda es metros sobre segundos al cuadrado. Otra duda que siempre tienen las personas es: si este cuadrado se cancela con la raíz, ¿por qué se le saca la raíz al número? La razón es la siguiente. Yo, particularmente me gusta decirle a la gente lo siguiente: 20.904 no tiene un cuadrado que lo proteja del poder, digámoslo así, de la raíz, por ende se le saca la raíz. Pero el metro sí tiene un cuadrado que lo proteja del poder de la raíz, y el segundo también tiene un cuadrado que lo proteja de ese misterioso poder de la raíz. Por ende, ellos dos se salvan. Pero el número no tiene un cuadrado que lo proteja, por ende hay que sacarle la raíz a ese número. Una manera que tengo yo de explicarle a la gente eso. Y bueno, con eso terminaría ya el video, chicos. Por favor, cualquier duda que tengan, no duden en consultarme y nos vemos en el próximo video. Chao.